¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos. Nos ponemos en camino una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión y en esta ocasión para conocer un programa del que hemos hablado en otras ediciones anteriores y que tiene que ver con un programa de ayuda que forma parte de nuestra Cáritas Diocesana, un proyecto de ayuda a cristianos perseguidos en Siria y en Oriente Medio. Se trata del proyecto Son mis hermanos, en el que acompañan y ayudan a familias sirias, iraquíes, también pakistaníes, pero colaboran con comunidades, la comunidad iraquí de Mosul, Al-Quds y Arbil. Hoy vamos a descubrir en qué sentido han colaborado y colaboran con todas estas comunidades, y para presentar este proyecto hoy tenemos que saludar al delegado episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y también acompañándole Fadi Yanawi, él es de Alepo y lleva ya con nosotros casi 4 años y medio. ¿Qué tal, Fadi? Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a empezar situando este programa de ayuda a cristianos perseguidos en Siria y en Oriente Medio. Sí que es cierto que a lo largo del curso nuestro plan pastoral pone el acento en la caridad. Lo vemos la Iglesia y la familia como fuentes de caridad, y hemos ido dedicando distintos espacios a conocer otros proyectos que tiene Cáritas Diocesana, que son hasta 48 los proyectos que en la actualidad tenéis, ¿no?, en marcha. Pero este no queríamos dejar de hablar de él ni presentarlo porque, bueno, de hecho con nosotros está, en la segunda parte del programa vamos a contar con el testimonio del padre Hugo, que él es argentino y lleva más de 20 años trabajando en Oriente Medio como sacerdote, para refrescar un poco y para acercar la realidad que se está viviendo en estos momentos allí, ahora que ya han dejado de ocupar pues, las principales noticias de nuestros informativos, y para llamar la atención de todas aquellas comunidades que siguen necesitando de nuestra ayuda, ¿no? Hay, yo creo que también algo importante, ¿no?, y es la visita de la Madre Agnes próximamente aquí con motivo de las jornadas de pastoral que vamos a vivir en el mes de enero. Pero bueno, por recoger todo esto, este programa de ayuda a cristianos perseguidos en Siria, en Oriente Medio, ¿cómo surge, don José María? Surge por una motivación, en último término, pues teológica, ¿no?, que es que la caridad es universal y luego la caridad también tiene un orden, y en ese sentido pues los hermanos en la fe deben estar en primer plano. Es verdad que Cáritas, su dimensión fundamental es atender a los que están más cercanos, necesitan la ayuda de la comunidad, ¿no?, y están más entre nosotros. Hay otras instituciones que tienen como misión la ayuda a aquellos que están más alejados en la distancia, ¿no?, por ejemplo, por Manos Unidas. Entonces, nosotros fundamentalmente nos dirigimos a todas las personas que cerca de nosotros, pues tienen, cerca de nosotros digo en el espacio, ¿no?, tienen necesidad de acogida, acompañamiento, ayuda en el aspecto más amplio del término, también evangelización, ¿no? Pero no queremos dejar esa otra dimensión de la caridad, y por lo menos alguno de los programas tienen que tener como fondo especialmente esa dimensión universal de la caridad. Y entonces tenemos el de los cristianos perseguidos, como también tenemos el que afecta, por ejemplo, a los inmigrantes, que de alguna manera están entre nosotros, pero vienen de lejos, etc. Bueno, luego hablaremos de los 3 ejes de los que forman parte de este programa de ayuda a cristianos perseguidos, pero concretamente este año, ¿cuáles van a ser las principales actuaciones, digamos, de este proyecto, don José María? Sí, bueno, pues nosotros tenemos, como has dicho tú, esos 3 ejes de acción dentro del programa, y según esos ejes, pues también acomodamos o ajustamos las acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, el primer eje es oración, formación, difusión. Difusión, voy a empezar por aquí porque precisamente estamos en una acción de difusión, ¿no? La persecución a los hermanos cristianos es tremenda, desde luego es la
es la religión hoy más perseguida con gran diferencia, según datos reales, hay distintos observatorios sobre la persecución en el mundo y todos coinciden, ¿no?, en que hoy la persona perseguida fundamentalmente por motivos religiosos es un cristiano. Y en tantísimos países, y además tenemos ejemplos pues muy resaltantes. Ahí tenemos el caso de Asia Bibi, por ejemplo, en Pakistán, y otros muchos en Nigeria, etcétera, ¿no? Entonces, por otra parte, es cierto que en general los medios de comunicación pues corren un velo sobre esa persecución. Se habla muy poquito, mientras que se habla mucho más de otras persecuciones. Entonces, nosotros queremos poner en primer plano lo que están sufriendo tantos hermanos nuestros para, en la medida de lo posible, mover a todos, y particularmente pues, a la comunidad católica, pues, a que se sensibilice sobre ello, con la oración, con la ayuda, etc., ¿no? Segundo, junto con la difusión, tenemos la formación, es decir, dar oportunidad para que la gente conozca pues, el sentido que tiene la misma persecución, que eso pues, nos lo ha anunciado Jesucristo. Hemos estado tratando en la liturgia de final del año litúrgico y también pues, lo vamos a contemplar pues, durante todo el nuevo año litúrgico, ¿no? Pero especialmente al final del año litúrgico nos habla eso de la persecución, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene esto dentro de la espiritualidad católica? ¿Dónde se da? ¿Qué grados tiene de persecución? En unos es una persecución cruenta, en otros otra persecución incruenta, en fin. Y quizá lo más importante pues, es la oración. Y ahí pues, tenemos como acción concreta, bueno, en el caso de la difusión vamos a tener a la Madre Agnes que decías tú, por citar un ejemplo, ¿no? Todos los años procuramos que vengan personas que nos sensibilicen y que nos hablen sobre el tema en concreto, ¿no? Hacías referencia al Padre Hugo, por ejemplo, que tiene una gran experiencia además, pues efectivamente ha estado más de 20 años, lleva más de 20 años en Oriente Medio, ahora está en Alepo, y va a venir con motivo de las jornadas de pastoral en enero, la Madre Agnes, que ya estuvo aquí en otra ocasión, pues tuvo poco tiempo y creemos que puede hacer pues, un gran bien, ¿no? Y ella va a hablar de un aspecto importante, que es, se habla siempre del derecho a emigrar, lo cual es cierto, por supuesto que sí, y en correspondencia al derecho a emigrar está el deber que tenemos los cristianos, los católicos particularmente, de acoger, la hospitalidad. Tenemos que ser hospitalarios, pero a veces no se habla tanto del derecho que tienen las personas a no tener que emigrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es un desgarro siempre, ¿no? Y nosotros tenemos que acoger, ayudar a los que vienen, pero también tenemos que entender y ayudar a los que quieren permanecer en su país de origen, etcétera, y hacerles allí diríamos, la acogida cuando son desplazamientos dentro del país, la ayuda, la evangelización, etcétera, ¿no? Entonces la Madre Agnes no solo pues es una gran difundidora o difusora de la situación que se vive en esos países, fundamentalmente en Siria, no solo tiene un programa amplio de ayuda humanitaria allí mismo, sino que acoge a desplazados, refugiados, y queremos pues, que nos hable, que nos ilumine también sobre ese campo, ¿no? Cómo ayudar a aquellos que son desplazados, son refugiados, son perseguidos, pero no salen de su país, o incluso quieren regresar a su país. Y ese tema, digamos así resumido, es el que va a tocar ella. Y luego tenemos el aspecto de la oración, que es el fundamental, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener una vigilia de oración también durante esas jornadas, que lo hemos organizado pues Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada y el Secretariado de Pastoral de Migraciones de la Diócesis,
y pues consideramos que va a ser una vigilia muy, muy densa espiritualmente y en un sentido religioso muy hermosa, ¿no? de sensibilización y sobre todo pues de oración al Señor por todos estos hermanos nuestros perseguidos. Luego tenemos los otros aspectos, pues que son acciones concretas que tenemos pensado a lo largo de este año, pues una semana en torno al genocidio armenio, ¿no? Muchas veces se habla de otros genocidios, y lógico que se hable, y lo mismo que decíamos antes, que la persecución a los cristianos queda muchas veces en un segundo lugar, esto del genocidio armenio, pues muchísima gente ni saben qué es, ni que existió, ni cuándo se dio, ni qué alcance tuvo, y nosotros queremos dar a conocerlo eso. Por ejemplo, vamos a tener una exposición en la biblioteca pública de la Junta, y vamos a tener también alguna serie de acciones más, que si quieres luego lo hablamos para no monopolizar yo aquí el discurso, ¿verdad? Es importante lo que decíamos de que quizá, por ejemplo, en el caso de Fadi, ¿no? Alepo, pues ya no se habla tanto de la situación de los cristianos allí Así ahora. es. Fadi, ¿qué noticias tenéis? Porque tú allí pues, has dejado familia, has dejado amigos. ¿Cómo es la situación de tus hermanos, de nuestros hermanos allí ahora, en estos momentos? El primero de los... había casi 150.000 cristianos antes de la guerra, ahora permanecen menos que 30.000. La situación sobre la seguridad mejor, mucho mejor, aunque todavía los barrios en el norte de Alepo están contestadas de los grupos islámicos y tiran misiles, morteros cada día. Por ejemplo, un hermano de mi vecino murió hace una semana cuando estaba en su casa. Pues todavía la seguridad no es totalmente buena. Sobre la situación de la vida, sobre la electricidad, por ejemplo, mucho mejor que de 4 o 5 años. Ahora llega la electricidad cada día 2, 3 horas, 5 horas, cada 2 días, el agua también. Pero el problema es de la vida, el problema es la situación día de la a día, vida. ¿no? Sí, porque ahora los cristianos están dependiendo a la ayuda de la iglesia ahí. Claro, la iglesia ahí no tiene dinero, pues lleva dinero de fuera del oeste. Pero ahora distribuye poco dinero. No hay mucha ayuda como antes, ha bajado casi la mitad. Y la situación de la vida es muy difícil. La gente no puede comprar comida, no pueden comprar ropas, no pueden pagar facturas. Es ahora el gran problema en Alepo. Pero se recupera la normalidad en el sentido, por ejemplo, los colegios, la gente va al trabajo. A mí, del testimonio de tu familia, siempre me ha marcado mucho cuando uno de tus niños iba al colegio y tu mujer oyó una bomba que sucedió o que pasó al lado, ¿no? Y ella temió por la vida de su hijo, que fue ya el detonante y lo que hizo que decidieseis venir aquí, ¿no? Pero ¿eso se ha recuperado, esa vida, ese día a día? ¿O? Sí, ha recuperado. Ahora arreglan todas las iglesias, las catedrales, por ejemplo, las escuelas, aunque hay algunas escuelas que están todavía en zonas controladas de grupos islámicos. Pero la vida normal sí. El problema es que cómo pueden enfrentar la vida cada día, cómo pueden vivir. Sin dinero no pueden vivir. Y la iglesia trabaja mucho en este tema ahí, en Alepo y en Siria en general. ¿Tienen la sensación allí, pues tu familia, tus amigos, de que les hemos olvidado, entre comillas, en estos momentos, ahora que bueno, pues no se habla tanto, quizá no sean noticia tanto como antes? Los primeros años sí, ahora menos, porque ellos saben que la iglesia
quien distribuye la comida, da dinero para arreglar casas, paga para las escuelas, todo este dinero de la iglesia de fuera, en el oeste, porque en Siria no tiene dinero, mucho dinero. Pero también hay este sentimiento porque no habla mucho en el oeste sobre el tema de los cristianos, y quien trabaja, quien acciona ahí, solo la iglesia, nada más. Por eso todavía hay sanción, sí. Una vez más, don José María, la iglesia llega y permanece y se queda en aquellos sitios donde otras administraciones y otras ONGs no quieren estar. Sí, ciertamente. La verdad es que, pues por ejemplo, Cáritas tiene una gran presencia en estos países también, ¿no? Y otras instituciones o fundaciones, como esta que decíamos antes de la Madre Agnes, ¿no? Que no es tan conocida y hace allí a pie de ciudad bombardeada y en general en todo el país, pues hasta donde puede, ¿no? Nosotros ya le mandamos una vez un contenedor y ahora estamos preparando otro, que no es tan fácil porque a veces, si lo quieres mandar a Siria, no tiene tantos puertos, algunos puertos pues tienen sus restricciones, pero bueno, ahora estamos preparando otro contenedor igual, pues de unos 12-13.000 kilos y esperamos mandarlo en este mismo mes. Porque quiere decir que el germen de este proyecto o los inicios, todos lo asociamos a la construcción de una clínica en Alcosh. Eso es. Por parte de Cáritas Diocesana, ¿no? Eso es. Sí, nosotros tenemos mucha relación con una persona, un profesor, que es Raz Salam, que da muchas conferencias, también a nivel universitario. Es el representante de la comunidad caldea, no solo en España, sino en Europa, y tenemos mucho trato con él. Y él, a su vez, tiene mucho trato pues, con el pueblo y la jerarquía de toda esa zona de Irak, que es lo que se llama la llanura de Babilonia, etc., ¿no? Ahí está Alcosh. Entonces él, en su momento, nos propuso si podíamos ayudarle, por esto que está diciendo Fadi, ¿no? Porque no tenían tantos recursos, ¿no? La iglesia allí, primero es minoritaria con respecto a la totalidad de la población, y en una guerra pues ya nos podemos imaginar, y además pues fueron desprovistos de todo. Yo me acuerdo que cuando vino el arzobispo, entonces arzobispo de Mosul, Monseñor Nona, pues nos dijo que habían tenido que salir todos los cristianos de Mosul, pero miles, una noche con lo puesto, ¿no? Entonces, decía Fadi, claro, que la ayuda está a expensas de lo que quieran distribuir los países occidentales, ¿no? Unos tienen más sensibilidad, en Francia hay cierta sensibilidad, en Estados Unidos, otros pues mucho menos, pero dependen de eso, ¿no? Y como siempre pasa, pues según va transcurriendo el tiempo, la gente como que tiende a olvidarse y las necesidades son muy apremiantes, ¿no? Entonces nosotros ahora, modestamente, pues nosotros pues no somos una Cáritas que dispone de un presupuesto enorme y además pues tenemos tantos programas que atender. Hacemos pues, de manera simbólica pues mandar, pero realmente algo que les pueda servir, ¿no? Entonces ahora estamos en ese otro contenedor mandándoles. Si alguien nos está viendo, antes hablaba de acciones concretas que se van a desarrollar a lo largo de este curso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una que tiene que ver con la sensibilización, la inauguración de una exposición de fotografías. Sí. En la sala de exposiciones del Arzobispado. A lo largo de este año también vamos a contemplar algo así, ha dicho, en la biblioteca. Si alguien que nos está viendo y dice, bueno, pues yo quiero colaborar, yo quiero conocer más acerca de este proyecto de ayuda a los cristianos perseguidos, ¿cómo voy a poder acercarme a esta realidad o cómo voy a poder colaborar? Sí, bueno, para conocer, lo mejor es que se ponga en contacto con nosotros, con el grupo. Hay un grupo de voluntarios, en el cual está Fadi, por ejemplo, de voluntarios de Cáritas que tienen como centro el difundir todo lo que es este programa y las acciones que se hacen, esto que decíamos, esta primera acción, por ejemplo, de cuando construimos la clínica, y bueno, pues que conozcan qué supuso esa construcción de esa clínica, dar a conocer eso, ¿no?
qué efectos ha tenido esa clínica en el ambiente donde se construyó, etcétera, ¿no? Nosotros, a través de ese programa, pues damos información y también pues, estamos abiertos a colaborar, o sea que todos los que quieran participar de una manera u otra, pues participando, por ejemplo, en programas de difusión como este que estamos ahora teniendo, ¿no? O haciendo otro tipo de acciones, preparando la vigilia, o, en fin, hay mucho que hacer, o sea que se pongan en contacto con nosotros a través de Cáritas, el teléfono pues ya lo conoce, 925 21 22 4600 y ahí pues a través de Fadi, a través de Fernando o de mí mismo pues les informamos. Bueno, nosotros vamos a continuar y vamos a ofrecer el testimonio del padre Hugo, que está recién llegado de Alepo y que creo que tiene mucho que contar también y que decir, ¿no? A propósito de esta realidad que bueno, pues ahora no comentamos y no hablamos tanto de ello, ¿no? Por último, Fadi, antes hablábamos del derecho a no emigrar, el derecho de uno a quedarse con los suyos, en su tierra y en su país. ¿Cómo lo ves y si consideras que bueno, pues, te gustaría regresar con los tuyos allí a Alepo? Bueno, Siria es la cuna del cristianismo. Es el importante. Seguramente es muy importante que permanecen los cristianos ahí. Si todos los cristianos salen, va a ser vacía la cuna del cristianismo. Pero cada persona tiene su dificultad, cada persona tiene su caso. Por ejemplo, en mi caso, yo no pude permanecer ahí, por eso he venido hasta aquí. Hay gente sí quieren permanecer ahí, pero necesitan ayuda. Y para mí, me gusta volver un día a mi país, pero como tengo mi familia conmigo aquí en España, mis hijos están estudiando aquí, uno va a la universidad el año que viene, es muy difícil volver ahí. Poder regresar. Es muy difícil, no puedo dejarles esta situación y queremos aguantarlo por mi familia. Bueno, hay que decir que como Fadi también hay otras familias, ¿no? Sí. Aquí en la diócesis. Sí, bueno, es un poco lo que dice Fadi, ¿no? Cuando ya llevan años instalados, sobre todo han venido con niños pequeños, ¿no? Que alguna persona siria pues le he dicho, ¿y cómo no enseñas el árabe, tu idioma, a tus hijos, ¿no? Porque vinieron muy pequeñitos y bueno, pues como los niños empiezan a ir al colegio aquí, sí, se habitúan, después también es un desgarro venirse de allá para acá, pero también cuando va pasando el tiempo es un desgarro irse de aquí para allá, ¿no? Claro. Claro, yo entiendo que unos padres de familia, en el caso Fadi y Rim, ¿no? Volver ahora a Siria, aunque haya disminuido la violencia, pero sin funcionar correctamente el país, porque todavía no funciona, ¿no? O sea, esto que estaba diciendo del agua, de la electricidad, que bueno, que hay más, vamos, funciona mejor, pero todavía no como estamos acostumbrados nosotros, claro, ¿no? Que además no funcionan plenamente las universidades, los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Coger a sus hijos, sacarlos de aquí, que llevan ya años, pues él lleva casi 5 años, 4 años y medio, ¿no? Que en otros casos, ya digo, pues conozco 2 niños pues, que vinieron muy chiquitines, y ya prácticamente no hablan el árabe, ¿no? Volver ahora a romper todo, volver a unas circunstancias pues dificilísimas de empleo, de trabajo, porque eso es un país que ha quedado asolado, no hace falta más que ver las imágenes, ¿no? O sea, arrasado físicamente, ¿no? Pues yo entiendo que se lo piensen mucho, ¿no? Aunque su corazón a ellos les tienda hacia volver a su patria, tiene que pensar también en sus hijos que en mucha medida pueden ser a lo mejor más españoles ya que sirios, ¿no? Sí.
Bueno, pues nos quedamos pendientes de todos estos temas, de la visita importante de la Madre Agnes en las jornadas de pastoral. Gracias, Fadi, por estar con nosotros. Gracias, don José María. Y enseguida volvemos con el testimonio del Padre Hugo, que, como les decíamos, lleva más de 20 años como sacerdote en Oriente Medio. Y en este año, en este curso pastoral que está dedicado a la caridad, Caritas Diocesana de Toledo tampoco se olvida de los cristianos perseguidos en Siria y en Oriente Medio. Y por ello cuenta con el programa de cristianos perseguidos. Desde hace ya unos años están implicados en ayudar desde nuestra diócesis a los hermanos de Oriente Medio. No solo ayudar a las familias que están aquí con nosotros, que tenemos cerca, sino también a los que están allí. Si recuerdan, enviaron un contenedor con ayuda humanitaria a Siria, que fue gestionado y coordinado por la Madre Agnes, que visitó nuestra diócesis de Toledo, la Carmelita, que está trabajando en esta zona. Y hoy vamos a conocer las necesidades que existen en este momento también y cómo es la situación de los miles de cristianos que están allí, concretamente en Alepo, que es la ciudad, que es el sitio en el que trabaja el invitado de nuestro programa de hoy. Yo les presento al Padre Hugo Alaniz. Él pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, es argentino y lleva más de 22 años trabajando como sacerdote en Oriente Medio. ¿Qué tal, Padre Hugo? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Conchi? Gracias por la invitación. Aprovecho a saludar a toda la diócesis de Toledo. Gracias. Bueno, ahora va a estar con nosotros unos días. A mí me gustaría empezar preguntándole: lleva 22 años trabajando en Oriente Medio. ¿Cómo surge esta vocación, esta inquietud por trabajar en estas zonas? Cuando decidí hacerme religioso, vi conveniente entrar a una congregación nueva fundada en Argentina, el Instituto del Verbo Encarnado, que en el 84 recién se había fundado. Después de 5 años entré a esta congregación. Somos misioneros, es una congregación misionera, estamos, gracias a Dios, en todo el mundo. Y necesitaban misioneros para Medio Oriente. Mis superiores me preguntaron si estaba dispuesto y dije que sí. Entonces, como seminarista, después de haber terminado los estudios de filosofía y teología, fui enviado a Egipto a empezar a estudiar el árabe y ya me quedé ahí, Egipto, Jordania y Siria. ¿En la actualidad? Sí. En Alepo. En Alepo. En Alepo. ¿A Alepo llega para Navidad? Un poco, no sí, unos días un antes. Año. Exacto. Sí, sí. Antes, en el 2009, había estado ahí para fundar la comunidad de sacerdotes. Estuve también casi menos de un año, pero siendo párroco en Jordania. Es decir, estaba en los dos lugares hasta que pudieron ir 2 sacerdotes de la congregación a estar fijos en Alepo. Una vez que llegaron ellos, yo volví a mi misión de Jordania y justo después de eso empieza, 2 años luego empieza la guerra. Bueno, antes de preguntarle por la situación en la actualidad de los cristianos perseguidos en Alepo, las necesidades de todo ese proceso de reconstrucción, me gustaría que nos contase cómo es su apostolado, Instituto del Verbo Encarnado, cómo trabaja en Alepo, cuál es su misión, su apostolado. El fin de la congregación es la evangelización de la cultura. Ese es el carisma de nuestra congregación. Como apostolado es muy amplio. Nuestro fundador ha querido, además de que nos formemos, que sigamos siempre estudiando, demos un lugar especial el tema del estudio para poder dar lo mejor de nosotros a la gente que nos rodea. Ha querido también de que estemos en los lugares más necesitados, donde la iglesia necesita más. Es por eso de que, volviendo al tema de la misión, estamos en los países muy pobres como Papúa Nueva Guinea, Tanzania, muchos países de Latinoamérica, países realmente muy pobres. En Alepo
ha querido también nuestros superiores que estemos especialmente en este momento apoyando a la iglesia, a la gente de ese lugar. El apostolado es muy amplio. En primer lugar, estamos ahí para acompañar al obispo latino, católico latino, Monseñor George Abu Hassan. Atendemos comunidades religiosas como las carmelitas, también las hermanas de la Madre Teresa. Atendemos, estoy solo ahí en este momento. Tengo una casa para universitarios. Ellos, en la zona donde vivimos nosotros, está al lado de la zona universitaria, de las universidades. Estos chicos que son de... Estamos viendo ahora unas imágenes, Padre Hugo, en pantalla. Bien, sí. Esos son gente, los fieles de la parroquia del Midán. Está en la zona del Midán, dentro de Alepo. Midán. Dentro de Alepo es la zona este. ¿Sí? Es la zona que estuvo bajo los rebeldes, grupos extremistas islámicos, como esta. Ahora todo eso ha quedado. Esto era una iglesia de los jesuitas, también en esa zona. Se ven los edificios de atrás, bombardeados. El crucifijo de esa misma iglesia. Esa iglesia ahora hace 2 meses ya se derrumbó. ¿Sí? Hablaba antes de su misión. Esas son las calles de mi iglesia, al lado, atrás de mi iglesia. Este es el aspecto actual que tiene el barrio. Es el aspecto actual, sí. Esto estaba lleno de escombros, ahora el gobierno ya ha abierto las calles para que la gente empiece a reconstruir en la medida de lo posible sus casas. Entonces van a ver en las fotos ahí que hay edificios caídos y hay solamente una habitación abajo donde un señor ha abierto un negocio, una ferretería, algo, donde está trabajando. Las fotos que ven de las personas mayores es porque mucha gente han quedado solos, especialmente los ancianos y los más débiles. Porque el resto de su familia ha huido. En Alepo había 200.000 cristianos, 200.000, han quedado 30.000, alrededor de 30.000. Todos los que pudieron irse se fueron. Los que han quedado son los ancianos, familias como ellos que no tenían posibilidades de salir, de escapar. Sí. Estaba comentando antes la misión, ¿no?, del instituto. Tenemos, allí. Además de acompañar ahí al sacerdote, al monseñor y a las comunidades religiosas, tenemos como congregación una casa para acoger universitarios, tanto de niñas con las hermanas como chicos varones conmigo, en otro edificio. Y al mismo tiempo estoy encargado de esta iglesia en el Midán, que es de la otra parte de la ciudad, donde estamos empezando la reconstrucción. Padre Hugo, usted llega en diciembre de 2017, justo Exacto. antes de Navidad, pero ha contado que en 2009, me parece haberle entendido, 2 años más o menos antes del conflicto, sí. Ya había visitado Alepo. Entiendo que tenía un recuerdo de cómo era Alepo. Antes hablábamos, Exacto. usted y yo. Sí. Y cuando llega en diciembre de 2017, ¿qué se encuentra? Terrible. Hoy en día, ¿no?, a pesar de que ya ha empezado la reconstrucción, si tenías una idea de cómo era Alepo, te encuentras con una visión muy triste. No solamente, por supuesto, uno impresiona los edificios bombardeados, sí, las calles, lo que era y lo que es hoy. Alepo era el pulmón económico de Siria. ¿Te imaginas? No sé, no conozco mucho de aquí, pero imagínate, toda la zona industrial estaba alrededor de Alepo. Era un lugar estratégico, es por eso de que muchos quisieron tomarla en distintos momentos, grupos extremistas, porque está en un lugar estratégico. Y eso mismo aprovechaban los comerciantes también. Pero era realmente muy pujante Alepo. Hoy en día no hay nada. Toda la zona industrial, que era de kilómetros, está vacía, robada, saqueada. Dice la gente de que cuando ves que ya empezaron los conflictos, venían con camiones a llevarse las maquinarias, los extremistas, ¿no? Todo eso fue vendido en países vecinos, ¿no? Lamentablemente. Es gente... Desolador. Sí. Es verdad que había gente humilde, de pocos recursos económicos, que han quedado más pobres, sí. Pero gente rica quedaron muy pobres también.
tenían 300 empleados, de un momento para otro no tenían nada. Hoy en día ellos, algunos de ellos, conozco, tienen ahí en la puerta de su casa un hermoso coche, Mercedes-Benz, no lo pueden usar, no tienen para poner el combustible. Están buscando a alguien que los ayude para comer. Sí, lo podrían vender a este coche, sí, pero si lo venden, perderían capital, eso se sabe. Entonces, estamos tratando de ayudar dentro de nuestros proyectos a que esta gente pueda subsistir con algún pequeño proyecto, ayudarles de algún modo. Perdieron lo que sabían hacer, de un momento a otro ya no lo tenían más. Estamos hablando de lo material, de Sí. la reconstrucción de edificios, de negocios, de planes de futuro, pero ¿y en lo personal? ¿Qué se ha encontrado? También lo mismo, gran sufrimiento por una parte, por esto mismo, desolación, pero también una cosa extraña, mucha fuerza, algo nos llama la atención y es algo muy lindo, muy, como quisiera transmitir más lo que nuestras experiencias, lo que vemos nosotros en la gente. Te lo digo así, visitando las casas hemos visto de que son casas pobres, muy departamentitos, algo como esto, son 2 pequeñas habitaciones o una habitación, la cocina y el baño. En esa habitación duermen todos los 5 o 6 miembros de la familia, en el suelo donde encuentran un lugar, ¿sí? Durante la mañana levantan todo, entonces para recibir a los vecinos que vienen a tomar el té y demás. Gente muy humilde, lugares, departamentos muy pobres, gente vive con muy poco dinero, muy poco dinero. Viendo la mayoría de las casas en esa zona es muy distinto del centro de Alepo, es muy distinto donde vivimos con Monseñor, en la parte oeste de Alepo, eso es una zona más linda. En aquella zona, la zona este de Alepo, el Midán, todo es así, todas las casas son así, gente muy humilde. Queremos ayudar a la gente, muchas veces vemos de que la nevera está rota, no funciona bien, no cierra bien la puerta, no tienen microondas. Por supuesto el microondas no es necesario, súper necesario, pero nadie tiene microondas. Las planchas, ¿sí? Para planchar la ropa. Sí, las planchas. Algunas, no todas, algunas de ellas todavía es con brasas. ¿Sí? En fin, viendo esto... Porque claro, no hemos hablado, dice usted que son con brasas, pero aquí las noticias que nos han llegado es que, por ejemplo, agua y electricidad en muchos momentos fallan o no hay. No hubo, por 5 años no hubo agua ni electricidad, por 5 años. 5 años. ¿Sí? No hubo. Ahora, desde el año pasado ya tenemos agua. Electricidad no tenemos de modo permanente. En ninguna parte de la ciudad de Alepo tenemos modo permanente de electricidad. Viene de a ratos. Ni siquiera sabemos exactamente cuándo. En esos momentos cuando llega la electricidad se cargan las baterías. Claro. ¿Sí? Entonces después se corta la electricidad con las baterías, que tenemos hilitos de focos LED que gastan muy poco, entonces al menos iluminan algo la casa. ¿Sí? Es por eso de que uno tiene que estar preparado para vivir, para subsistir sin electricidad. ¿Sí? Viendo todo esto, claro, se te viene a la mente de querer ayudarlos de algún modo en lo material. Nosotros inauguramos nuestra iglesia en abril de este año, nuestra pequeña iglesia ahí en el Midán. Eso fue muy lindo porque pudimos empezar de un momento a otro ya a juntar a las familias, a que las familias tengan un lugar de encuentro, los niños, jóvenes, un lugar muy lindo, muy especial. El 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, tuvimos la misa ahí, había 20 señoras, 5 niños, y siempre por ahí uno tiene un poquito de dinero reservado para alguna ocasión especial. Le dije, escriban una carta a la Virgen de Fátima, pidiendo lo que quieran. Claro, se me había movido el corazón, digamos, y era una ocasión linda para ayudarlos, los que estaban ahí. No podemos ayudar a todos, pero claro, sacando cuentas, digo, no vaya a ser cosa que pidan algo muy grande, no me pidan algo imposible, les dije, una visa para Canadá, que la Virgen seguro no quiere esto. Pero digo, si me piden una nevera, no puedo ahora, pero en algún momento, con algún conocido amigo, sin duda que lo voy a poder conseguir más adelante.
Digo, yo voy a poner las cartas en los pies de la Virgen. Cuando ella crea conveniente, le traemos. Sí. Al día siguiente me trajeron las cartas. Cuando las empecé a abrir, ninguno había pedido algo material. ¿Cosas materiales? Ninguno, ninguna. Nadie había pedido algo material. Todos daban gracias a Dios por haber sido fieles y pedían, sí, gracias a Dios para seguir siendo fieles. Yo les contesto, emocionado, les contesto a mi familia, digo, pero es muy fuerte. Ellos nos están dando un ejemplo. Yo como sacerdote tendría que haber pensado desde el inicio de otro modo. No, lo pensé de un modo material. Es verdad que necesitan, sí que necesitan mucho, todo. Zapatos. Pero no lo consideran lo prioritario. No es para ellos lo prioritario. Curioso, Padre Hugo, porque eso es lo lindo. Porque nosotros viendo estas imágenes y con todo lo que nos ha podido llegar a través de los distintos medios de comunicación, también tendemos a pensar que lo que necesitan es lo más inmediato, lo material. Yo me fijaba antes en la electricidad que falta, en la luz que no tienen familias enteras con niños y eso... Todos sabemos de que lo material es necesario, sí, todos lo sabemos, pero para ellos, y especialmente para nosotros, sabemos de que no es lo más necesario. Ellos lo que han pasado, esta gente, tanto en Siria como en Irak, es gente muy linda, es decir, muy linda en ese sentido. Se dan cuenta de los valores, saben priorizar las cosas. Ellos nos dan un ejemplo. Y en esto quiero decir también algo. Cuando en el mes de marzo, cuando fui a hacer el examen, muchos papeles para tener la licencia para conducir, ¿sí? Sí, el carnet. Llegué, por gracias a Dios, porque me faltaba un papel importante y pude conseguir ahí una persona cristiana en la policía secreta. Entonces él me ayudó justamente para lo que faltaba y demás. Dice, padre, me vio, estaba de sotana, por supuesto, ahí hay mucho respeto a la autoridad, no solo por parte de los cristianos, sino también por los musulmanes, mucho respeto a la autoridad, a los cristianos en general. Dice, padre, te invito con un café, en fin, y se presentó, me llamo tanto, soy del sur, donde empezaron los problemas, fue el lugar donde donde tomaron el primer pueblo que fue tomado por los del ISIS. Mi padre era un policía, pero era un cristiano de los que no sabían mentir, dijo, orgulloso él. Claro, primero llamaron a todos, a los militares, les preguntaban si eran cristianos o musulmanes. Si eran musulmanes, les preguntaban distintas citas del Corán. Si no lo sabían, los mataban, y a los cristianos directamente los mataban. Y su padre, que no supo mentir, pues ya sabemos. Él podría haber dicho de que renegaba de su fe. Dijo, no, soy orgulloso, soy cristiano, sabiendo de que lo iban a matar. Y ellos saben qué valor tiene todo esto, el ser cristiano. Nosotros vivimos en un mundo aquí en Occidente, aquí, se darán cuenta por mi acento de que soy de acá, desde Argentina, de que la religión no es un valor. Para nosotros nos vamos a enojar con nuestros amigos por un equipo de fútbol, si uno es simpatizante de uno o de otro, o por cuestiones de política. Yo sigo las noticias que pasan aquí también, sabemos, pero el tema de religión no es, pasa desapercibido, ya no es un valor prioritario. Podemos ser, no es parte de nuestra identidad, lamentablemente. En Medio Oriente sí lo es. Tanto para cristianos y musulmanes, lo más importante para ellos es la religión. Son países de una cultura teocrática, es decir, Dios está en el centro de la vida de ellos, tiene que estar en el centro de la vida de ellos. Ellos no pueden entender de que alguien no crea
no se puede entender, con todo respeto a las personas que no creen, pero ellos, allá la religión es algo de la vida de ellos, ¿sí? Es por eso de que desde ese punto ellos enfocan sus vidas, unos y otros, cristianos y musulmanes, también judíos, ¿sí? Ellos desde esa parte, de la parte de la religiosidad, Dios es parte esencial en la vida diaria de ellos. Es más, en todos estos países, a diferencia de acá también, la vida social de unos y otros gira en torno a las comunidades, y de la comunidad cristiana es en torno a la parroquia, como era, me imagino, aquí hace más de 60 años. La vida social de los cristianos es en torno a la parroquia, todo. Es por eso de que hay muchos de que no van a entender de que tengamos que renovar un salón parroquial, porque no es prioritario aquí un salón parroquial, allá sí lo es, porque es parte de la vida de ellos, de la vida diaria. En lo que pudimos renovar, yo cuando llegué a Siria ya vi que estaba en marcha un programa de restaurar la iglesia y el salón, y se me cruzó por la mente y dije, yo no lo hubiese hecho así, yo hubiese empezado con renovar las casas de esta gente necesitada. Pero al poco tiempo me di cuenta que no, que era verdad, que tenía que ser así, porque renovando ese lugar ya había un lugar de encuentro. Ya sacábamos a toda esa gente en el mismo momento de sus casas. Ya podían compartir en un ambiente distinto, con luz, un lugar claro, que sus casas no son así. Gracias a Dios, lo que hacemos, tenemos respuesta. Hemos empezado hay muchas actividades. Lo central de estas actividades es sanar las heridas, es los traumas del postguerra, después de la guerra. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es en vistas a eso. Recreación para los niños, como en cualquier lugar del mundo, cursos de inglés, cursos de música. Estamos por empezar ahora con el curso de música, si Dios quiere, pero ya hemos hecho cursos de inglés para distintas edades, también para señoras. Cursos de maquillaje, cursos de corte de pelo para señoras, porque eso es como que les da nueva esperanza, es decir, el reempezar después de 7 años de oscuridad. Claro. Me ha llamado la atención, Padre Hugo, de que hablaba de respeto. En este momento la situación de los cristianos en Alepo, de los sacerdotes en Alepo, ¿se les respeta? Sí, se respeta. Por ahí se cree de que la persecución que hubo ha sido de la misma gente del lugar. No ha sido, no en Siria. En Irak sí pasó algo distinto, porque fueron los mismos grupos de vecinos, no todos me imagino. Ellos fueron los que señalaron a las casas de los cristianos, que hay la famosa Nun, sí, la N, Nun, que fueron marcadas sus casas. En Siria no. Siria siempre fue conocido antes de la guerra por un respeto mutuo, por la convivencia entre cristianos y musulmanes. Siempre fue conocido. Es más, después de estos 7 años de tinieblas, ¿sí? Este año en Semana Santa, pudimos visitar las iglesias nuevamente, muchas de ellas iglesias destruidas, ¿sí? Mucha gente musulmana participa también. En general hay mucho respeto, hay buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Y yo que he estado muchísimos años en Jordania, que Jordania es un país más bien liberal, me llama la atención. Sinceramente, se respira un aire de respeto, como decíamos, de convivencia mejor inclusive que en Jordania. Padre Hugo, me llama la atención que denuncia usted que Siria ya no es noticia aquí. Siria, sí, lamentablemente dejó de ser noticia en todo el mundo. Lamentablemente, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los que trabajan en los medios de comunicación tienen que buscar de vender la noticia, ¿sí? Y eso se hace, bueno, las noticias que van surgiendo. No, Siria ya no vende, no deja, la gente sigue sufriendo. Hoy en día, si la iglesia, en los distintos ritos, saben que hay distintos ritos en la iglesia, sí, tanto en la iglesia católica como en la iglesia ortodoxa, si las iglesias no ayudan a ese grupo de gente de ellos,
mucha gente no come, hoy no comen. Necesitamos esa ayuda, pero la ayuda ya no llega porque ya no es noticia. Hay otros programas. Hay otros frentes. Exacto. Ujú. Y da lástima porque... ¿Por qué? Porque nosotros estamos en deuda con Siria, con Medio Oriente, con Tierra Santa. Estamos en deuda. Ahora te explico por qué. Ha dejado de ser noticia y necesitamos no que sea noticia, necesitamos de que se comprometan de nuevo las iglesias, instituciones, a seguir ayudando la reconstrucción. ¿Por qué digo que estamos en deuda? Con Siria. Porque soy de Latinoamérica, pertenezco a esta congregación y una vez nuestro fundador, el padre Carlos Vuela, nos dijo, tenemos que estar dispuestos a ayudar a los obispos de Europa, porque nosotros somos cristianos en Latinoamérica gracias a los misioneros que fueron de Europa hace 500 años. En ese momento era un viaje de ida, no era un viaje de ida y vuelta como viajamos hoy en día. Era un viaje de ida, un viaje muy difícil, muchos no llegaban a destino, sabemos eso, de todas las dificultades del viaje. Por eso decía, estamos en deuda con Europa. Yo me atrevo a decir de que aquí nosotros, Occidente, estamos en deuda con Tierra Santa, somos cristianos. Nos ha llegado el mensaje evangélico por los primeros misioneros, los discípulos de nuestro Señor, o los discípulos de los discípulos. Es gente de ahí, de la zona. San Pablo se convirtió ahí en Siria. San Pablo. Yo creo que no podemos olvidar tan fácil estas verdades. Uh-huh. Bueno, pues no lo podemos olvidar y desde aquí nuestro compromiso, anunciar que Cáritas Diocesana, a través de su programa de cristianos perseguidos, si alguien está pensando en cómo colaborar, en cómo, bueno, pues ayudar a los cristianos, al Padre Hugo, pues yo creo que lo más sencillo es que se pongan en contacto con nuestra Cáritas Diocesana, que tiene un programa específico que les va a hacer sin duda alguna llegar toda esta ayuda. Padre Hugo, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. ¿Un pedido? Sí, por supuesto. Seguir rezando por la paz. Eso es. Creo que Dios es el único que nos puede dar lo que falta para vivir en paz. Gracias. Sin duda, gracias, Padre Hugo. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su compañía. Les decimos adiós, la semana que viene nos ponemos de nuevo en camino.